Árbol Rojo. Estoy aquí con Andrés Kaiser, director de Teorema del Tiempo, un documental que está ahorita en competencia mexicana, si no me equivoco. Y bueno, Andrés, quería empezar preguntándote, sé que una de tus películas pasadas fue terror. Entonces, quería preguntar cómo fue el cambio de género y por qué la necesidad de un cambio tan drástico y de contar esta historia. Fíjate que es chistoso porque a mí siempre me ha gustado el género, ¿no? Desde chico me ha gustado el género, siempre veo películas de género en mi casa. Nosotros veíamos muy chicos a Robocop y películas que se supone que los niños no deberían de ver. Y entonces yo quería hacer una película de horror cuando quise hacer una peli, pero justamente Feral es una película de metraje encontrado y yo me di cuenta de eso hasta que terminé Teorema de Tiempo, porque yo tenía un metraje encontrado de verdad de mi familia. Es decir, ahí yo tenía enfrente de mí las cajas de archivo fílmico de mis abuelos, que no podía darles forma, es decir, me costaba mucho darles forma, era un archivo muy disímil. Entonces, yo creo que subconscientemente, como no podía yo editar esa película, entonces escribí una película de metraje encontrado, y eso fue Feral. Y que es una película de misterio, que tiene tintes de horror, que es de horror religioso, y hasta después que estaba yo terminando Teorema de Tiempo me di cuenta de la enorme influencia que tenía formal también, por ejemplo, en los planos, en cómo los planos que filmaba mi abuelo son los planos que filma el protagonista de Feral, que se filma él mismo también, ¿no? Y que hace este metraje encontrado. Entonces, pareciera que a simple vista no tiene nada que ver, pero si, como yo lo veo, digamos, creo que son películas que se hablan y se complementan demasiado, aunque una sea un documental y el otro sea una ficción de horror, ¿no? Ambas entonces muy personales, lo que me lleva a mi segunda pregunta. Cuando la veía no podía dejar de pensar que dejaste todo ese material a cargo de Lorenzo, tu editor. Siento que es tan personal que qué difícil dar la confianza 100% de algo tan personal y algo que solamente de alguna forma tú podrías tener algún derecho de contar porque es muy tan cercano a ti. Que ¿cómo fue ese proceso de soltar, de confiar, de llegar a acuerdos? Un poquito, ¿sabes? Es que yo llevaba ya mucho tiempo con la película también solo. Y yo, el problema es, creo yo, que la sentía muy cerca, ¿no? Que no tenía la distancia para verlo. Yo con Lorenzo había ya trabajado en Feral, ya habíamos editado una película juntos, entonces confiaba plenamente en él. Y era la persona idónea, digamos, para agarrar el material, ¿no? Y él fue justamente alguien que ayudó a tener esa distancia, ¿no? Y si no, y creo que al final del día el cine, aunque es una película muy chiquita y somos muy pocos los que participamos en ella, es un arte colaborativo, ¿no? Y si no tienes la capacidad de colaborar justamente con otras personas en todas las áreas, pues te pierdes de la creatividad que traen esas personas a la mesa, justamente, ¿no? Las buenas películas no es solamente, tenemos la idea, porque así se nos ha heredado por una tradición francesa o lo que sea, que el director es una especie de todopoderoso creador de la película, ¿no? Pero hay muchísima gente involucrada en eso. Mientras más talentosos sean, esa película pues, va a tener mejor resultado. Y hay que dejar que cada quien, digamos, haga su trabajo, aunque sea muy personal, justamente con mayor razón, si es muy personal, ¿no? Porque creo que la mirada del otro, y en el caso de Lorenzo, pues se identificó muchísimo con su propia familia también. Entonces las ideas que trajo para aportar tenían que ver con su identificación personal con el material. Lo importante de encontrar a las personas correctas para los proyectos, ¿no? Es correcto. Y mi última pregunta, Andrés. Bueno, Árbol Rojo busca darle herramientas a las personas que no tienen tanto acceso a hacer cine. Y quería preguntarte qué les pudieras recomendar a personas que están iniciando, que quisieran tal vez hacer algo igual muy personal o un documental, como algún consejo que les puedas dar. Bueno, pues yo creo que hay que tener mucha perseverancia, ¿no? A mí me parece que el cine es muy complicado porque es un lugar donde se mezclan muchas cosas, se mezcla lo económico, se mezclan muchos intereses de muchas naturalezas, diversas índoles, a veces muy distanciados de lo que uno piensa que es el cine como creación artística. Entonces uno tiene que ser muy perseverante. Yo diría, o sea, hay que estar ahí, hay que perseverar, no hay que perder la fe.
nunca en uno mismo, porque si no tienes fe en ti mismo es muy difícil. Si no tienes fe en ti mismo es muy difícil que alguien más la tenga. Entonces, me parece que eso sería, sí, eso sería, digamos, para mí mismo también, ¿no? Eso es lo que yo me digo todo el tiempo, porque de eso se trata de hacer una carrera, ¿no? No es solamente de hacer una película, sino a mí me gustaría dedicar toda mi vida a hacer películas, y cada película creo que es difícil y es un reto, ¿no? Pues muchas gracias, y si nos pudieras regalar un saludo a Árbol Rojo, por favor. Claro que sí, yo soy Andrés Kaiser, director de Teorema de Tiempo. Les mando un saludo a los amigos de Árbol Rojo desde el Festival de Morelia.